Bueno, continuamos con esta transmisión especial sobre las elecciones en Argentina y el candidato opositor Mauricio Macri ha sido ya elegido como el próximo presidente de la nación trasandina tras vencer en una histórica segunda vuelta a Daniel Scioli del partido Frente para la Victoria. ¿A qué se debe este fin de una era kirchnerista? ¿Qué es lo que se viene ahora para el pueblo argentino? ¿Cómo repercute esto en nuestro país? Queremos conversar sobre lo ocurrido durante esta jornada de domingo y nos encontramos junto al analista político de la UNAF, de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara. Felipe, bienvenido aquí al canal 24 Horas. Muchas gracias. Felipe, ¿qué se viene para Argentina luego de este triunfo ya reconocido de Mauricio Macri? Bueno, se vienen cambios bastante rápidos, a diferencia de nosotros que tenemos un par de meses por lo menos de adaptabilidad. Acá estamos hablando de cerca de 15 días entre que sale un gobierno y entra el otro. La toma de posesión. La toma de posesión es bastante inmediata, así que los equipos deben estar trabajando con una fuerza muy proactiva para lograr cumplir con esos tiempos, sobre todo cuando los cambios no son menores. Aquí no hay una continuidad de gobierno. Al haber continuidad es más fácil, aquí es un cambio radical. Todos salen y todos los nuevos entran, y eso va a ser un desafío importante para el gobierno de Macri. ¿Por qué perdió el candidato de Cristina Fernández? ¿Por qué pierde Daniel Scioli? Yo creo que tu pregunta da en el clavo. Pierde por ser el candidato de Cristina Fernández. Scioli era un personaje, y sigue siéndolo, bastante apreciado y bastante querido a nivel de la población argentina. Un peronista, un justicialista, si le queremos hablar, pero no era relacionado directamente con el kirchnerismo. Al hacerse un lado y adaptar las costumbres y el discurso del kirchnerismo es cuando la gente empieza a reaccionar. Primera reacción, muchos de ellos terminan votando por Massa, que era otro candidato peronista que salió tercero con una buena votación, y en la segunda vuelta, en el balotaje, optan ante este modelo de agresividad, más virulento que planteaba Scioli, transformar este descontento en un voto hacia Macri. Claro, fue un voto castigo hacia el kirchnerismo, se podría mencionar. Exactamente, es el kirchnerismo el gran perdedor acá. Si sumamos lo que pudo haber sido Scioli sin el kirchnerismo, más lo de Massa, posiblemente habría otra historia, sería hoy día. Sin embargo, el modelo que ha establecido el kirchnerismo por 12 años es el que hoy día genera este descontento, esta desconfianza, esta sensación de irregularidad por parte de la ciudadanía, que es una ciudadanía, al igual que la chilena, mucho más empoderada de lo que es antes, mucho más informada de lo que es antes, que dice, ¿saben qué? Ante estas situaciones no confío. Y hay situaciones que son evidentes, o sea, a nivel de cortoplacista, tenemos el asesinato de un juez, por ejemplo. Y eso a la ciudadanía, el no tener respuestas, el que la situación sea compleja, lo extraña y se aleja de ese modelo de gobierno que ha inculcado primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández. ¿Cuál es la economía política que va a tener que recibir el nuevo presidente Mauricio Macri en un par de días más? ¿Qué medidas va a tener que aplicar para, por ejemplo, corregir la inflación, que en Argentina está a niveles realmente disparados? Claro, hablamos de dos dígitos y dos dígitos altos. Yo creo que la primera medida del gobierno de Macri es interiorizarse de qué hay dentro. Hoy día Scioli en su discurso de agradecimiento dice que dejan a un país con un 5% de cesantía. Son los datos oficiales. Claro. Con una inflación controlada, con un país en crecimiento. Esos datos hay que sincerarlos. Yo creo que la primera medida es ver cuál es la inflación real, cuál es el desempleo real, cuáles son los desafíos asociados al tipo de cambio que hoy día hay, si ese tipo de cambio tiene que dejarse libre o restringido como está hoy día. Son los grandes desafíos, junto con una apertura a nuevos mercados. El gobierno de Cristina Fernández tomó la opción y se alineó con un modelo más socialista. Y ese modelo socialista se vincula al modelo de Maduro, en parte, a los países del ALBA. Claro, a los países del ALBA, pero que hoy día están muy complicados. A su vez,
el resto de los países, más los países europeos, asiáticos y americanos, que han mirado por otra vertiente, se han alejado de la cultura argentina en el aspecto político y económico. Hoy día tiene que reencantar al mundo para que se atreva nuevamente a invertir en Argentina, que hoy día es bajísimo. Parte importante de las empresas que antes eran privadas, hoy día son estatales, controladas por los sectores más de la cámpora, que se le llama, que es el símil del G90 acá en Chile. O sea, jóvenes liderados por el hijo de Cristina Fernández, que hoy día tienen el poder de esas empresas. Hay que ver ahí cómo hacer esta reestructuración para que el cambio pueda permitir una apertura de Argentina hacia los nuevos desafíos que hoy día ha dejado atrás. O sea, encontramos una Argentina con a lo menos 12 años de retraso en políticas internacionales de integración a la globalización. Ahora, la relación con Chile, Felipe, ¿cuál debería comenzar a establecer entre un gobierno también que es de una línea política diferente a la que gobierna nuestro país? ¿Va a tener alguna incidencia este cambio de gobierno en las políticas de relaciones exteriores o comerciales entre Argentina y Chile? No creo, en realidad nosotros nos llevamos bastante bien con Argentina. Creo que hoy día es el único con que nos llevamos bien de nuestros vecinos directos. Entonces, o sea, ¿daba lo mismo que ganara Scioli o Macri para las relaciones comerciales Argentina-Chile? Sí, no hay grandes diferencias y eso se ha demostrado durante bastante tiempo. Las afinidades que tuviese Cristina Fernández con Michelle Bachelet son más bien afinidades políticas, pero el aspecto económico ha ido y transita por otro carril. Y ese carril se mantiene y se ha mantenido durante bastante tiempo de manera bien armónica. Ahora, porque recojo las redes sociales y generalmente la ciudadanía, en el caso chileno, asocia a Macri a un gobierno de centro derecha. Y la verdad es que la derecha como tal, como la conocemos nosotros en Chile, esa derecha no existe en Argentina. Por ejemplo, no hay ni un partido hoy día que sea heredero de la dictadura de Galtieri. Nosotros sí tenemos partidos herederos de la dictadura de Galtieri y hoy día, esta semana van a ir, claro, va de Pinochet y hoy día hasta esta semana van a ir a celebrar algunos de ellos. Eso no existe allá. Es más bien la derecha tradicional, como la concebimos nosotros, que es esta del sí y el no, allá no existe. ¿Cuál es la derecha argentina? ¿A qué partido chileno se podría asimilar? Más que a partidos, yo me atrevería a decir que son a ciertos movimientos o tendencias de movimientos que se consideran liberales en lo político, liberales en lo económico, liberales en lo valórico. Y eso no lo representa en su integridad la derecha. Es un gobierno que a luces de nosotros es más bien un gobierno de centro, porque nosotros sí tenemos derecha, y es una derecha dura, que a un gobierno de centro-derecha. No ese es el símil. Que salgan algunos actores hoy día del ex gobierno felicitando, haciéndose eco de como este fuera su triunfo. La verdad es que no es tan así. La realidad argentina, en este caso, es mucho más madura que la chilena. Nosotros seguimos basándonos entre el sí y el no. O eres de derecha o eres de izquierda. Ahí el tema no trasciende tanto así que los peronistas terminan apoyando a Macri. Claro. Y no apoyando al candidato hipotéticamente peronista o justicialista que es Scioli. Bueno, el peronismo en Argentina da para todo, desde espectros de izquierda más dura hasta un partido mucho más de centro, Claro. con lo que era cierto Sergio Massa, que fue jefe de gabinete de Cristina Fernández y rompe. Ahora, hablando de Cristina Fernández, ¿cuál es su futuro político? Es una mujer que ha gobernado el país bastante años, si es que no lo contamos, ¿cierto?, cuando era primera dama, senadora, fue diputada, una mujer que desde el año 89 tiene cargos, ¿cierto?, de representación popular, primero en la provincia de Santa Cruz, luego como senadora también Santa Cruz, luego cuando su marido asume como presidente en el 2003, ella es senadora por Buenos Aires, luego es primera dama y luego es presidenta de la Nación. ¿Cuál va a ser el futuro de esta mujer que ha estado presente durante ya varias décadas en la política argentina? ¿Se va a ir a los cuarteles de invierno? ¿Será la líder de una oposición a Mauricio Macri? ¿Cómo lo ves tú? Me parece que más va por el lado del liderazgo a la oposición. No, es joven, entiendo que tiene cerca de 63 años. No es alguien que esté totalmente fuera de la política.
sino que se va a mantener, va a potenciarse. No sería de extrañar que postulen un tiempo más a un cargo senatorial. El expresidente tiene de 62 Argentina, años, claro. Claro. Menem siguió postulando a la presidencia o a elecciones senatoriales tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, se va a mantener vigente y hoy día tiene un hijo que ya está en el espectro político y ganó una elección, que fue la única que los datos los arrojaron demasiado tarde, que genera cierta suspicacia. Pero hay una herencia Kirchner-Fernández que se va a potenciar y se va a mantener en el tiempo, no va a desaparecer. Ahora, y solamente ya para terminar, Felipe, luego de este análisis que hemos hecho de lo que es el triunfo de Mauricio Macri, que mucho también se relaciona porque el kirchnerismo no pudo tener una figura potente. ¿Dónde falló Cristina Fernández al no proyectar, cierto, esta sucesión en el poder? En algún momento se pensó que si Néstor hubiera estado vivo, hubiera sido Néstor el que tomara esta posta, tal como la tomó Cristina en su momento. En algún momento, con lo que era la cámpora, este movimiento juvenil del kirchnerismo, se pensó hasta en Máximo, en su hijo, quien hoy es diputado, pero no alcanzó a tener una figura potente como para ser presidenciable. ¿En qué falló Cristina Fernández al no tener, cierto, un delfín, como se dice, para poder sucederla? De hecho, tienen que elegir a Daniel Scioli, que, digámoslo, no era el más cercano a Cristina. No, para nada. Para nada. Viene del mundo empresarial, viene del mundo deportivo, viene de otro mundo. Muy cercano a Menem también. Claro. Me parece que Cristina tenía algunas cartas, pero esas cartas estaban súper deslegitimadas. Como Aníbal Fernández podría ser. Por ejemplo, el que fue candidato a la gobernación. Que pierde. O el vicepresidente, hoy día, que iba de candidato a la vicepresidencia con Scioli, que también está en ese mundo de la turbiedad que ha envuelto en parte el gobierno de Cristina Fernández. Al tener ese tipo de candidatos como rostros, la verdad es que era un gobierno que estaba bastante huérfano en aspectos de popularidad y proyección. No es como antes, que ella ganó con una facilidad tremenda tanto en la primera elección como en la segunda. Ahora no. Las situaciones se habían complicado, tenía muchos desmarcados, y ante ese desmarque la verdad es que la opción medianamente aceptable para los intereses de ella era Scioli, pero poniéndole dos delfines, tanto en la gobernación en el Gran Buenos Aires como en la vicepresidencia, que sí eran fieles a él, a ella. Si no hubieran ellos ido esos delfines, posiblemente la historia ya sería otra en Argentina. Tenemos declaraciones ya del ganador, el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, y también de Daniel Scioli, reconociendo esta derrota. A ver si podemos revisarla de inmediato. Quiero decirles que hoy es un día histórico. Un día histórico. Es un cambio de época. Un cambio de época que yo les dije y ustedes creyeron que va a ser maravilloso. Y como tal, es un cambio que nos tiene que llevar hacia el futuro. Nos tiene que llevar a las oportunidades que necesitamos para crecer, para progresar. Ahí estaban las declaraciones entonces de Mauricio Macri, que, como decías tú, Felipe, asume en un par de días, ni siquiera son meses como acá en nuestro país. Va a haber cambios de gobernadores, va a haber cambios de embajadores, va a haber cambio de ministros, cambio de vicepresidente que está bastante cuestionado. También Amado Vudú en Argentina, con un proceso judicial que no se había visto en años, ¿cierto?, en este país. Solo para terminar, ¿qué es lo que vamos a ver de aquí a futuro? Lo primero que vamos a ver es mañana Cristina Fernández reuniéndose con Macri. Muchos especulaban si se iba a producir esa reunión o no. Por lo menos entiendo que en la llamada que le hace Cristina Fernández lo invita mañana a la Casa Rosada. Eso ya es un gesto republicano bastante importante. Y de ahí vamos a ir viendo cómo se logra este naipe. Ellos afortunadamente tienen muchos cargos de elección popular que nosotros no tenemos y que son designados. ¿Cómo cuáles? Gobernadores o intendentes como claro, que nosotros tendríamos, que ellos lo llaman gobernación. Entonces, en ese sentido, ese naipe ya está armado. Vamos a tener que ver cómo Macri logra congeniar y llevar a cabo su proyecto cuando tiene más encima un parlamento que le es adverso. Tiene oposición en el Congreso. Tiene oposición, en las ambas cámaras del Parlamento argentino.
Y eso le va a generar una cierta medida, y vamos a ver cómo Massa hoy día se transforma posiblemente en un referente, en un aliado estratégico, con una proyección de 4 años más ser el adversario tradicional y lógico. Claro, Daniel Scioli también dio declaraciones, le habíamos prometido, a ver si lo escuchamos reconociendo ya esta derrota. Saludar con todo mi afecto y reconocimiento al maravilloso pueblo argentino por una jornada democrática ejemplar, donde por la voluntad popular se ha elegido el nuevo presidente, el ingeniero Mauricio Macri, a quien acabo de saludar telefónicamente, deseando